Bienvenidos a aquellos que están siguiéndonos y bueno, dando gracias por ustedes también, por orar por nosotros, hermanos y amigos. Bueno, la Iglesia Cristiana está congregada hoy en el Día del Señor. Hoy es domingo y es el Día del Señor donde los cristianos nos reunimos a adorar a nuestro Dios, a continuar adorando. Hemos estado una semana, ¿verdad? Adorando a Dios y después los cristianos se reúnen el primer día de la semana para juntos a continuar adorando a nuestro Dios. Y bueno, ya cantamos, ¿verdad? Ya oramos y bueno, ahora nos toca el tiempo de la palabra, donde Dios nos va a hablar para que nosotros podamos seguir adorando mejor. Y estamos en el Evangelio de Juan, Juan 18. Vamos a tener una lectura, Juan 18, versículo 15 al 27. Ahí va a ser nuestra lectura de hoy. Un poquito largo, pero vamos a ver si lo podemos, si Dios me permite, llegar hasta el 27. Así que bueno, Juan 18, versículo 15 al 27. Dice así la palabra de Dios. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otros discípulos. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que le haya yo hablado, y aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo: ¿así responde al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura. Y bueno, ¿qué vamos a ver hoy? ¿Qué vamos a ver hoy? El tema que vamos a tratar hoy. Bueno, el tema es, acá lo que vemos es ejemplo de cobardía y de valentía. Vemos a dos personas, ¿verdad? El evangelista Juan mirando a dos personas, mirando a Pedro y mirando al Señor Jesucristo. Bueno, vemos ejemplo de cobardía y de valentía. El domingo pasado estuvimos mirando la traición y arresto del Señor, ¿verdad? Bueno, ahora Juan se enfoca en Pedro y cómo interroga Anás al Señor Jesucristo. El sumo sacerdote, estuvimos hablando del sumo sacerdote, ¿te acuerdan? Que era una persona muy temida, una persona que tenía mucha autoridad, tanto en el pueblo judío que también tenía mucho contacto con Roma. Entonces el pueblo le temía a Anás. Estar delante de Anás no era, ¿verdad? Anás te podía mandar a quitar la vida, a mandar a sacarte todo, a ir preso. Anás tenía toda la autoridad. Acuérdense que el sumo sacerdote era Caifás, que era su yerno, que Anás lo saca, el gobernador, no le gustó a Anás, pero sabemos que la ley, obviamente que Anás continuaba de sumo sacerdote, pero puso a Caifás, el que mandaba siempre a Anás, y después puso a sus 5 hijos. Así que bueno, todo el poder de Anás estaba ahí en este tiempo, ¿verdad? Y por eso manda a llevar a Jesús a su casa. No lo llevó al lugar donde tenía que llevarlo, que era en el Sanedrín, donde tenía que juzgarlo. Primero lo lleva a su casa. ¿Se dan cuenta la orden, o sea, la autoridad que tenía este hombre en este tiempo? Se daba el lujo de llevar a interrogar a las personas en la casa de él.
y después recién llevarlo donde tenía que llevarlo, ¿verdad? Pero también vemos en la lectura de la cobardía y el temor de Pedro al hombre. Como Pedro, ¿verdad? Mientras estaba con los discípulos, mientras estuvo con el Señor, él estaba ahí, dispuesto a morir, dispuesto a matar, dispuesto a ir a la cárcel, no tenía problema. Pero cuando se encuentra solo, Pedro, ¿verdad? Presionado, solo, bueno, ahí empezó a negar, a echar para atrás, ¿verdad? Y bueno, muchas veces criticamos a Pedro, pero muchas veces me parezco a Pedro. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces dentro de la iglesia somos todos cristianos y gloria a Dios y predicamos y enseñamos la palabra, pero cuando salimos afuera muchas veces, cuando tenemos que hablar y nos preguntan cosas, muchas veces no respondemos por miedo, por cobardía, ¿verdad? Y muchas veces criticamos a Pedro, pero muchas veces nos parecemos a Pedro. Por eso el Señor pone a Pedro aquí en este punto, para que nosotros nos comparemos con él, ¿verdad? Porque luchamos con la cobardía. Acá no hay ninguno que diga, no, yo soy como el Señor, no tengo miedo a nada, no luchamos contra la cobardía, porque somos cobardes. Nuestra carne no quiere hablar de Cristo. Nuestra mente carnal no quiere hablar de Cristo. Quiere hablar de las cosas del mundo, de la política, del fútbol, de tantas cosas, ¿verdad?, que el mundo ofrece. Pero cuando tenemos que hablar de Cristo y estamos solos en una reunión y nos preguntan cosas y saben que se van a burlar de nosotros, quedamos, contesto, no digo, me callo, quedamos como Pedro, ¿verdad? Muchas veces no sé, no hablo, ¿verdad? Y nos intimidamos. ¿Y eso qué es? Cobardía. Y vamos a ver lo que dice la Biblia sobre la cobardía antes de comenzar Apocalipsis 21.8, para que veamos cómo el Señor, Apocalipsis 21.8, trata la cobardía. Para que, bueno, muchas veces decimos, bueno, pero mira, yo no tengo este pecado. Pero miren lo que dice Dios de los cobardes, aquellos que lo niegan al Señor. Apocalipsis 21.8. Dice así, pero los cobardes, la lista de la gente que va a ir al lago de fuego, ¿verdad? Porque está hablando de los que van a ir al lago de fuego. ¿Quiénes van a ir al lago de fuego? La primera que encabezan la lista, ¿quiénes son? Los cobardes, dice, e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muchas veces podemos, ¿verdad? Mucha gente religiosa dice, bueno, pero yo no robé a nadie, no maté a nadie, yo no ando fornicando. Bueno, pero acá la lista dice los cobardes, los que niegan al Señor, los que tienen miedo, los que practican la cobardía, ¿verdad? Los que cuando tienen que hablar no hablan. Obviamente cuando una persona es nueva en la fe, obviamente que no, muchas veces va a pasar, tiene que pasar tiempo para que aprender y crecer y madurar para poder responder, ¿verdad? Pero ya cuando una persona es grande, ya hace años, ya tenemos que, ¿verdad?, estar delante de las personas y estar seguros de lo que creemos. Estar seguros de lo que creemos. Bueno, y todos nosotros estamos peleando con este pecado de la cobardía. Porque todos somos cobardes, por eso peleamos contra el pecado de la cobardía. Pero el cristiano es el que pelea. El mundo no pelea contra la cobardía, porque el mundo obviamente que no va a hablar de Dios. Tiene vergüenza hablar de Dios. No lo conoce y tiene vergüenza hablar de Dios. Pero el cristiano se siente orgulloso del Dios que tiene. Por eso como cantábamos, Cristo, tú eres mi tesoro, tú eres mi todo, ¿verdad? Si Cristo es mi tesoro, cuando voy a hablar delante de los demás, voy a hablar de lo que yo amo. Cuando una persona ama a alguien, está delante de uno, de 10, de 20, de 30 personas, él va a decir a quién ama. Yo amo a tal persona, ¿verdad? Yo amo a mi esposa. Bien. Bueno, cuando el cristiano está delante de multitudes y tiene que hablar de Cristo, tiene que hablar porque lo ama, ¿verdad? Si dice que lo ama, tiene que hablar de él. Pero acá vemos a Pedro, este Pedro que no tenía el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero vemos al Pedro del Nuevo Testamento, después de Hechos capítulo 2, que recibe el Espíritu Santo. Pedro no se acobardó del Señor, sino que al contrario, dio su vida por el Señor, muriendo en una cruz por el Señor. Hebreos capítulo 10. Entonces son ejemplos que Dios ha puesto en la palabra de Dios para que nosotros entendamos, ¿verdad? Y aprendamos a no caer en este mismo pecado y luchemos contra este pecado. Hebreos capítulo 10, versículo 37 al 39. Hebreos 10, 37 al 39 dice, porque aún poquito el que ha de venir vendrá y no tardará.
mas el justo vivirá por fe. Nosotros, los creyentes, vivimos por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Bueno, el que retrocede, el que es cobarde, no agrada a Dios. Pero nosotros, dice el autor de Hebreos, no somos de los que retroceden para perdición. O sea, podemos caer en pecado, pero no nos quedamos revolcándonos en el pecado, ¿verdad? Caemos en el pecado, sí, confesamos el pecado, nos apartamos y seguimos la lucha, ¿verdad? Seguimos luchando por el Señor y viviendo para el Señor. Pero la persona que retrocede para perdición se queda como el chancho, ¿verdad? El chancho se revuelca en el lodo. ¿Por qué? Porque es chancho. Pero si el chancho venimos y lo lavamos, lo perfumamos, lo largamos, ¿dónde va a ir el chancho? Otra vez al lodo, porque su naturaleza es estar en el barro, estar en la suciedad. Y así es una persona del mundo, su naturaleza es estar en el mundo, y por eso practica y ama las cosas del mundo. Practica esas cosas porque es del mundo. Pero el creyente tiene la desgracia de caer, puede caer, pero si él se va a levantar, Dios lo va a levantar, Dios lo va a fortalecer y lo va a ayudar a salir adelante. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros no somos los que caemos y quedamos tirados, sino nos levantamos y tenemos fe, ¿verdad? ¿Fe en qué? En la palabra, en Dios. Y bien, vemos que el Pedro, después del Espíritu Santo, este hombre, ¿verdad? Cuando tenía el Espíritu Santo fue imparable, fue un ejemplo también para nosotros. Así que bueno, ahora vamos a ver el Pedro que se acobardó, ¿verdad? El Pedro que negó al Señor para que nosotros no caigamos en lo mismo que cayó Pedro. Y si caímos, confesemos el pecado, nos apartemos y continuemos en la carrera de la fe. Bien, vamos a Juan 18:15. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Había otro, no era Pedro solo que andaba, ¿eh? Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. O sea, Pedro quedó afuera. Entra el Señor y entra este otro discípulo con el Señor. ¿Entiendes? Y lo que dice acá en la Escritura. Este discípulo se cree que era Juan. Por eso no pone su nombre. Acuérdense que Juan nunca pone su nombre. Por eso dice, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Se ve que la casa del sumo sacerdote era muy grande, ¿verdad? Y entra este discípulo que supuestamente es Juan, ¿verdad? La Biblia no lo dice, pero los grandes estudiosos de la Biblia dicen que es Juan el que entró, el que escribió este libro, y era conocido del sumo sacerdote. Acuérdense que Juan era una persona, el padre de Juan tenía una empresa, vendían pescado, pescaban y vendían pescado, no era un bote solo, eran varios que tenían. ¿Ah? Y se cree que también Zebedeo, el padre de Juan, era el que llevaba los pescados, los mejores pescados al sumo sacerdote. Y muchas veces capaz que fue Juan, chico, joven, a llevar, vengo a traer el encargue que pidió Anás, me manda mi padre Zebedeo, ¿verdad? Y entonces el sumo sacerdote lo conocía a Juan, por eso dice que era conocido, ¿verdad? Por el sumo sacerdote. Así que bueno, eso es lo que más o menos se cree, ¿verdad? Los que más estudian la palabra, los teólogos creen que era Juan el que estaba ahí y por eso Juan estaba anotando, ¿verdad? Anotando y mirando, y por eso Juan anota otras cosas que los otros evangelios no dicen. Acuérdense que muchos de los otros evangelios se guiaron por testigos, ¿verdad? O por lo que dijeron los demás. Pero acuérdense que Juan estaba ahí siempre, al lado del Señor. Fue el único que estuvo al lado del Señor siempre. A pesar que lo abandonaron al Señor, pero quiera o no, siempre Juan estuvo ahí, ¿verdad? Desde lejos estuvo mirando, pero Juan estuvo ahí. Los otros, Pedro ya estaba afuera. Él estaba ahí adentro, mirando. Versículo 16, miren lo que dice el 16. Mas Pedro estaba afuera. ¿Se da cuenta? Él estaba afuera, no estaba adentro. A la puerta, dice. Salió pues el discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. El que lo hizo entrar a Pedro fue Juan. Pedro no entró solo, sino que Juan habló con la portera y le dijo, no nos dejá entrar a él, que anda conmigo, es mi amigo, o es mi hermano, o es mi amigo, ¿verdad? Y ahí Pedro entra recién, y cuando entra, versículo 17, entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también
Así que quiere decir que a Juan lo conoció que era discípulo. Por eso lo mira a Pedro y dice, ¿no eres tú también? O sea, todos ven aquí, igual que el que está acá, ¿verdad? ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Y dijo él, no lo soy. Acá comienza Pedro a negar al Señor, ¿verdad? La primera negación de Pedro, teniéndole miedo a esta joven, era una joven, una sierva que tenía el sumo sacerdote, le tiene miedo. Por eso digo, vemos que esta mujer conocía a Juan, que era seguidor de Jesús, y mira a Pedro y dice, tú también eres un igual que este, ¿verdad? Tú eres un discípulo. Entonces Pedro, avergonzado, dice, no, yo no soy, ¿verdad? Seguimos, 18 y 18. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Entonces, ¿qué hace Pedro? Entra y se va a donde hay cantidad de personas, calentándose, estaba frío, ahí Pedro, ¿verdad? El patio de Anás era grande, en la casa de Anás era grande, entonces claro, estaban ahí, entran, y Pedro se mete donde está en la multitud calentándose para pasar desapercibido, para que nadie lo reconociera y a la vez mirar desde lejos, ¿verdad? Entonces vemos que él quería pasar desapercibido, que no lo descubriera. Versículo 19. Y ahora Juan lo que hace es, saca la mirada de Pedro y mira al Señor. Dice así, y el sumo sacerdote, versículo 19, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. O sea, Juan estaba cerca, estaba escuchando. Porque acá dice, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús, quiere decir que estaba ahí, estaba notando y estaba escuchando, ¿verdad? Estaba mirando y estaba escuchando, estaba cerca del Señor. Acuérdense también cuando Cristo estaba en la cruz, ¿quién está a los pies? Juan, la madre de Jesús, Juan y María Magdalena. Juan siempre estuvo al lado de Jesús, ¿verdad? Por eso Juan anota cosas que los otros evangelistas no se dieron cuenta, y porque no estaban o no le dijeron, ¿se entiende? Bien, mientras tanto Anás estaba interrogando al Señor con este poderío, ¿verdad?, que tenía Anás, con su autoridad. Obviamente su autoridad y su doctrina no era la autoridad que Dios le había dado, no era la autoridad que Dios le había permitido a Anás, ¿verdad?, sino que Anás estaba saltando todo lo que era la ley, estaba desobedeciendo la ley, haciendo una ley propia, haciendo lo que él quería. Lamentablemente muchas religiones también pasa exactamente lo mismo. Hoy en día mucha gente, por tener poder religioso, ¿verdad?, y por tener un nombre, hacen lo que quieren. No, pero la Biblia dice, sí, yo sé lo que dice la Biblia, pero vamos a hacer esto que es mejor, para que la gente quede contenta, tengamos cantidad, ¿verdad? Y no seas tan bíblico, no uses tanto la Biblia, vamos a hablar más suavecito, una meditación por arriba, y vamos a hacer mucha fiesta para que la gente esté contenta. Y bueno, y dejan de lado muchas veces la palabra de Dios. Grandes religiones también ha pasado entre la historia, ¿verdad?, y han dejado la palabra de Dios y han agregado a la palabra de Dios, otros han quitado la palabra de Dios. ¿Y qué están haciendo? Quebrantando la ley de Dios. Bien, Anás estaba quebrantando la ley de Dios y tenía al Hijo de Dios delante y lo estaba juzgando, como diciendo, bueno, yo soy mejor que vos. Bueno, tenía al Hijo de Dios delante y Anás con su soberbia estaba ahí interrogando al Hijo de Dios. Bien, versículo 20. Jesús le respondió, versículo 19, perdón, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. ¿Qué hace? Va y lo interroga, va directamente diciéndole, bueno, ¿dónde están tus seguidores y tu doctrina? ¿Cuál es? Entonces lo que hace el Señor, yo públicamente, dice el Señor, versículo 20, he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Qué le está diciendo el Señor? Pregúntale a los testigos, ¿verdad? Sutilmente el Señor le está diciendo, yo hablé en público, hablé en la sinagoga, hablé en todo lado, ¿verdad? Tú aquí para juzgarme tienes que traer testigos. Y bueno, los testigos son aquellos que yo le hablé, estaban en el templo, estaban en todos lados.
sutilmente el Señor le empieza a hablarle de la ley, ¿verdad? Hablándole que Él habló públicamente, que hay testigos que escucharon, que le pregunte a ellos. Entonces vemos la valentía del Señor, ¿no? Nada que ver a Pedro. El Señor, delante de una autoridad suprema que sabía que lo iba a mandar a matar, Él no titubeó, sino que Él respondió, ¿verdad? Bien, y siempre bajo los parámetros bíblicos, bajo los parámetros de la ley. Él no quebrantó nada de la ley, no como Anás, que era la autoridad que estaba ahí, estaba quebrantando la ley. ¿Sabe por qué? Porque Él se mantuvo firme en sus convicciones del Señor. Como estamos nosotros mirando a Pablo, en Hechos, cuando se levanta en el capítulo 25, que lo van a interrogar. Él se mantiene firme en sus convicciones. Se piensa que Pablo no tuvo temor, tanta gente, tantas autoridades, sí, pero él se levanta y habla lo que dice las Escrituras. Lo mismo tenemos que hacer nosotros, donde sea, donde estemos, con las autoridades, con la familia, cuando tenemos que decir las cosas, nos tenemos que parar y decir lo que Dios dice en su palabra, como lo hizo el Señor. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando estamos presionados por el mundo, por las personas, ¿verdad? Por alguna eminencia? ¿Cómo hablamos? ¿Respondemos bíblicamente o hablamos como los mundanos? ¿O nos llenamos de temor y no hablamos nada y nos callamos? Yo iba a decir tal cosa, pero... Es muy común, ¿verdad? Yo le iba a decir esto, pero me callé. Bueno, muchas veces es cobardía, ¿verdad? Muchas veces tenemos que decir lo correcto con sabiduría, inteligencia, hablar lo correcto. El Señor nos dejó ejemplo. Colosenses capítulo 4. Colosenses 4, versículos 5 al 6. Colosenses 4, versículos 5 al 6. Andad sabiamente con los de afuera, dice Dios. Le está hablando a la iglesia, ¿verdad? Y es una orden. Andad, quiere decir es una orden. Sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Cómo puedo andar yo hablando, redimiendo el tiempo y andando sabiamente? Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. ¿Qué quiere decir? Hablar lo correcto, hablar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que da sabor a la vida. Es la que cambia la vida, es la palabra de Dios, la vida de una persona. ¿Y qué habla el cristiano? Que Dios te pone en el trabajo, en el lugar, en el almacén, en el vecindario, ¿para qué? Para que tu boca salgan palabras sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Tenemos que saber cómo responder. Y para saber cómo responder tenemos que estudiar las Escrituras, ¿verdad? Al estudiar las Escrituras sabemos lo que dice la Escritura. ¿Cómo voy a responder palabras sazonadas con sal si no sé lo que dice la Escritura? Ahora, cuando tú sabes lo que dice la Escritura, tú sabes lo que tienes que responder y te callas, ahí actúas como Pedro y no como el Señor. ¿Entiendes? Juan, volvemos a Juan. Juan 18, 22. Seguimos mirando al Señor. Bueno, el Señor le responde en el versículo 20, 21, dice: ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que le haya yo hablado, y aquí ellos saben lo que yo he dicho. ¿Qué está haciendo el Señor? Lo está poniendo en ridículo a Anás, diciéndole: tú no estás respetando la ley, tú no estás trayendo ningún testigo, porque acá no hay ningún testigo al cual yo le prediqué. Entonces, ¿qué pasa? Versículo 22. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo: ¿así responde el sumo sacerdote? Acá el alguacil se da cuenta, por eso va y le pega al Señor, ¿verdad? Le pega porque estaba quedando en evidencia, en ridículo, a Anás, porque no había llevado testigo y estaba haciendo un juicio que estaba siendo ilegal, ¿verdad? Ante la ley de Dios. Y por eso este soldado, este alguacil del templo, va y le pega al Señor. Y el Señor, como siempre, respondiendo sabiamente, versículo 23, dice: Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? O sea, ¿cuál es el pecado que cometí? ¿Cuál fue la falta de respeto que le estoy haciendo a Anás, al sumo sacerdote? Entonces, no estoy hablando mal yo de él, no me estoy burlando de él, simplemente él está marcando las pautas siempre de la palabra de la ley, ¿verdad? Que ellos no estaban cumpliendo la ley, estaban usando su autoridad para su beneficio.
¿Sabe lo que estaban haciendo? Lo que dice Juan 11. Juan 11, y el Señor lo sabía que estaban haciendo esto. Juan 11, 47, dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron en el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. O sea, sabían que la gente estaba creyendo en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Y tenían miedo de perder su templo y su categoría y su estatus, ¿verdad? Porque al seguir al Señor, ellos iban a quedar de lado. El Señor le estaba sacando autoridad. Estaban perdiendo estatus, estaban perdiendo nombre, ¿verdad? Delante del pueblo. Al venir el Hijo de Dios, y la gente se estaba yendo con él, el Hijo de Dios venía y lo enfrentaba, y quedaban en evidencia que eran hijos del diablo. Y entonces ya empezaron a sentir temor y que Jesús molestaba. Está molestando él, ¿verdad? Entonces, 49, Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, le dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno de los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron que matarlo. Ya en el capítulo 11 estaban acordando matar a Cristo. Estaban esperando el día, la hora para agarrarlo. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí, de la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Ya ahora el Señor se ocupa de sus discípulos, no sale tan abiertamente porque ya sabía que estaban haciendo un plan para matarlo. Miren lo que dice 56, y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, y se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que lo prendiese. Ya estaba la orden de captura, como se llama hoy aquí en nuestro tiempo. Estaba la orden de captura del Señor Jesús. El que lo viera, diera aviso, denunciara, había que capturarlo. Orden de la autoridad. Entonces el Señor ya lo sabía esto, ¿verdad? Sabía que se estaba cumpliendo esto. Y sabía que ya el Señor Jesucristo estaba en manos de las tinieblas. El Padre entrega a su Hijo a la potestad de las tinieblas. Por eso lo empiezan a interrogar injustamente, ¿verdad? Mal interrogado, no respetando la ley. ¿Por qué? Porque estaba Satanás ahí, ¿verdad? Con sus demonios, sus hijos, agarrando al Hijo de Dios para destruirlo, para castigarlo, sabiendo, bueno, obviamente que el Padre ya lo sabía, nosotros teníamos que recibir ese castigo, pero el Hijo se ofrece para recibir ese castigo, que lo juzgaran injustamente y lo mataran injustamente, el justo muriendo por los injustos. ¿Entiendes? Por eso tenía que pasar todo esto el Señor. Él era el justo, pero estaba siendo maltratado por los injustos, ¿verdad? Para salvar a esos injustos. Entonces, los pensamientos ya de estos hombres religiosos era matarlo, ¿verdad? Destruir al Hijo de Dios, y el Hijo de Dios sabía que tenía que dar la vida por nosotros. Pero Pedro no entendía estas cosas. Lo entendió después, cuando vino el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí entendió Pedro, y por eso Pedro fue después el hombre de Dios, ¿verdad? El hombre que fue ejemplo para sus discípulos, fue el primer predicador del Evangelio después de la venida del Espíritu Santo, y se convirtieron 3.000 personas. Bueno, este cobarde se transforma en un hombre valiente, Dios lo transforma en un hombre valiente, y este hombre sale y predica la palabra, pero después que recibe el Espíritu Santo, ¿verdad? Juan 18, 24. Anás entonces lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Bueno, ¿qué hace Anás? Como no adelantaba, como vio que no sacó ninguna información, bueno, lo manda al Señor atado, ¿verdad? Como un terrible criminal. Lo lleva atado. Obviamente que nosotros sabemos que el cordero, antes de ser sacrificado, lo atan, ¿verdad? Lo dice Isaías que el cordero va para sus tranquiladores, ¿verdad? Cuando se va a esquilar, el cordero hay que atarle las manos, las patas. Así va el Señor atado de pata y mano
El mundo lo veía como un terrorista, como una persona peligrosa, y por eso lo maltratan, lo tratan como un malhechor, ¿verdad? 25. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Ahora saca Juan la mirada del Señor y mira a Pedro otra vez, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo Pedro? Calentándose ahí, ¿verdad? Desapercibido, tapado, capaz con alguna capucha, con algún turbante, ¿verdad? Alguna tela, ahí para que nadie lo descubriera. Quería pasar desapercibido. Ya es la segunda vez que niega al Señor. Fue en el versículo 17 que negó por primera vez, y ahora en el versículo 25 lo niega por segunda vez. Versículo 26 al 27. Dice, uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. ¿Qué hace Pedro? Por tercera vez niega al Señor, lo niega, ¿verdad? Y mire lo que dice Lucas, capítulo 22, para mirar lo que dijo Lucas, lo que sacó de los testigos que estaban allí. Lucas 22, 61, dice así, entonces, vuelto al Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Acá Lucas lo que dice que el Señor, cuando escucha que Pedro lo niega por tercera vez, el Señor lo mira a Pedro. ¿Para qué? Para que Pedro, al verlo, se acuerde de lo que el Señor, ¿verdad?, le dijo. Por eso en el 62 dice, y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Se acordó de lo que el Señor le dijo, ¿verdad? Pedro estaba mirando al Señor y el Señor lo mira a Pedro. Se miraron y con esa mirada ya el Señor le dijo todo como no. Cuando nos dicen, te lo dije, ¿no? Bueno, te lo dije. Y esa mirada, ¿verdad?, de acusación del Señor, Pedro se acuerda y sale amargamente entristecido porque había fallado y lo había negado. Aquel que había dicho que iba a morir por el Señor. Este pariente era el pariente de Malco, ¿verdad?, que Pedro le corta la oreja en el huerto. Lo vio Pedro cuando le cortó la oreja y por eso lo conoció. Y bueno, y ahí lo niega otra vez Pedro. Mateo 26, 74, para mirarlo también. Lo que puso Mateo 26, 74. Dice así, entonces él comenzó a maldecir y a jurar. Ya Mateo dice que él comenzó a maldecir, o sea, a hablar palabras malas, maldecir, a jurar que no, que te lo juro, que te lo juro, que te lo juro. Así estaba Pedro, ¿verdad? 74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Bueno, acá vemos que Mateo anota, ¿verdad?, otra cosa, diciendo que él habló mal, maldiciendo y jurando que no conocía al Señor. Y enseguida cantó el gallo. Dice, bueno, se cumplió sí o sí lo que dijo Juan 13, 38, fue lo que dijo el Señor. Juan 13, 38. Se cumplió otra profecía más. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo, sino que me hayas negado 3 veces. ¿Se cumplió? Se cumplió, ¿verdad? Se cumplió lo que el Señor le dijo a Pedro. ¿Y por qué Pedro fue perdonado y restaurado? Parece que también traicionó Judas al Señor. Pero ¿por qué Pedro fue perdonado y restaurado y continuó en los caminos del Señor? Miren lo que dice Lucas 22. Lucas 22. Versículo 31 al 34. Dice así, Lucas 22, 31 al 34, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigos. Le está hablando a todos. Le está hablando a Pedro, pero dijo, Satanás lo ha pedido para zarandearos. O sea, son varios, no a Pedro solo, ¿verdad? Como a trigo.
pero yo he rogado por ti. ¿A quién está hablando el Señor? A Pedro, ¿verdad? Que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, Satanás iba a zarandear a todos. Pero el Señor ora ¿por quién? Por Pedro. Para que Pedro después, restaurado por Dios, volviera y trajera a los hermanos otra vez y fuera el líder de ellos. ¿Verdad? Versículo 33. Y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy estaba diciendo, antes que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Se entiende? Bueno, ¿por qué Pedro continuó? Porque el Señor oró por él. ¿Por qué nosotros continuamos cuando fallamos y negamos al Señor? Porque el Señor está rogando por nosotros, ¿se entiende? ¿Por qué el Señor sigue en tu camino? Porque estoy yo allá en el cielo, dirá Cristo, porque estoy yo acá intercediendo por vos, para que tu fe no falte. Le estoy rogando al Padre que tu fe no falte y continúe trabajando para el reino. Lo mismo que pasó Pedro, muchas veces pasamos nosotros, ¿verdad? Señor, ¿por qué me aguantás tanto? ¿Por qué me perdonás tanto? Porque estoy yo acá en el cielo rogando por ti, que tu fe no falte, ¿verdad? Que cuando pecamos, Él está ahí ayudándonos y orando, intercediendo por nosotros. Bien, vamos a ver lo que dice Marcos, capítulo 8. Marcos 8, 38. Marcos 8, 38. Mire lo que dice la palabra de Dios, para que nosotros tenerlo en cuenta. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Bueno, cuando sabemos lo que dice la Escritura y no hablamos lo que dice la Escritura, nos callamos y estamos dando ¿qué? A entender que nos avergonzamos de lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y no podemos caer en este pecado. Caemos, sí, caemos en este pecado. ¿Y sabe por qué salimos adelante? Porque el Señor nos está perdonando y nos está alentando a que continuemos a vivir, ¿verdad? Para su gloria. Es Él que nos está continuamente ayudando y levantando, ¿verdad? Nuestras palabras no son palabras para agradar al mundo. Nuestras palabras tienen que ser para agradar al Padre. ¿Saben qué? Cuando agradamos al Padre, no vamos a agradar al mundo. Y cuando agradamos al mundo con nuestras palabras, no agradamos al Padre. ¿Entiende? Entonces no podemos agradar a dos señores, dijo el Señor. O agradamos al mundo o agradamos al Padre. Segunda Timoteo. Segunda Timoteo para seguir mirando lo que dice la Biblia, aquellos que se avergüenzan de Dios y niegan a Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 al 9, dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. ¿Qué está pasando con Timoteo? ¿Timoteo era un cristiano? Sí, era un cristiano, ¿no? Claro que era un cristiano. Pero acá Pablo lo tiene que escribir y dice, no te avergüences. ¿Qué le estaba pasando a Timoteo? Se estaba avergonzando de la palabra de Dios. Se estaba avergonzando de Dios y de Pablo. Preso suyo, dice. Si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Qué le estaba pasando a Timoteo? Se estaba volviendo un cobarde. Entonces Pablo le tiene que escribir y decir, Timoteo, vamos arriba, muchacho. No te avergüences, no te eches para atrás. Tenés que continuar, no te avergüences de mí. Ni de la palabra de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, Timoteo, levántate y vamos arriba. Tenés un llamado celestial mucho más grande que lo que está pasando en el mundo. Deja de mirar al mundo y de las presiones del mundo y que se ríen tuyo y que no quieren escucharte y que eres joven y que horrible. Y vamos, levántate y esfuérzate y sé valiente. Continuamente Dios, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, continuamente Dios siempre le está hablando a sus elegidos, a sus escogidos, a que se levanten y sean valientes. Y a nosotros continuamente nos está hablando, ¿verdad? Diciéndonos lo mismo. Levántate, sé valiente, no te avergüences. No te avergüences como Timoteo, no bajes los brazos.
tienes muchos problemas, tienes mucha soledad, estamos solos, sí estamos solos, pero tenés que seguir adelante, hijo mío, dice Dios. No te avergüences, si continúa adelante, no niegue la doctrina que te he enseñado, al contrario, persiste en ella y enséñala. La gente tiene que oír la verdad. ¿De quién la va a oír? De nosotros, la que la conocemos. Si nosotros nos callamos, ¿quién va a predicar la verdad? Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Parece que la Biblia está escrita para la iglesia, para nuestra enseñanza. Filipenses capítulo 3, versículo 18 al 20. Dice así: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Bueno, ¿cuáles son esos enemigos que está hablando Pablo? El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. ¿Qué es lo que piensan? En la panza, en comida, bebida, fiesticholi, ¿verdad? Lo vemos hoy en día, ¿verdad? Lo que piensan es, vamos a juntarnos a comer, a comer, a comer. Bueno, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. ¿Por qué es su vergüenza? Porque no tienen santidad, no viven la palabra. Que solo piensan en lo terrenal, lo que nos gusta, lo que le gusta a la carne. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, o sea, nosotros no tenemos que pensar como ellos. De donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Bueno, ellos piensan en lo terrenal. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con estos falsos creyentes, ¿verdad? Porque Pablo le está diciendo a la iglesia, tengan cuidado con estos falsos creyentes. Y nosotros hoy en día también tenemos que tener cuidado con estos falsos creyentes. ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que desean? Fiestas, comida. No, pero nosotros no estamos para estar pensando en fiesta y comida. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Yo tengo que estar pensando en el cielo, en hacer tesoro en los cielos, en llevar personas a los pies de Cristo. No podemos estar pensando en fiesta, ¿verdad? Porque eso es lo que piensan, según la Biblia, los falsos creyentes. Lo dice Pablo a la iglesia, ¿verdad? Tito. Seguimos hablando de aquellos que están continuamente negando al Señor con sus actitudes, con sus hechos. Tito capítulo 1, versículo 15 al 16. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia está corrompida. Así que entonces, ¿cómo nos damos cuenta, Pablo, que están corrompidos? Versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. ¿Qué tenemos que mirar nosotros? ¿Lo que dicen o sus hechos? Acá lo que dice la Biblia es que tenemos que mirar los frutos. Sus hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, abominables y rebeldes. ¿Rebelde a qué? A las escrituras, a los mandamientos de Dios. No están sometidos a Dios, sino que ellos son rebeldes. Reprobados en cuanto a toda buena obra. Están reprobados. Y no pasaron de años, están reprobados. ¿Ah? No son hijos de Dios. Entonces debemos tener cuidado con esta clase de llamados cristianos, ¿verdad? Que están con sus hechos negando, ¿verdad? Son reprobados, son falsos creyentes. Judas, ¿qué tengo que hacer entonces con los falsos, con aquellos que están negando al Señor? Judas, anteúltimo libro de la Biblia, versículo 3 al 4, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlo acerca de nuestra común salvación, está hablando la iglesia, ¿verdad? Me ha sido necesario escribirlo, exhortaos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Cuando vemos estas cosas, ¿qué tenemos que hacer? ¿Callarme? No, me callo, no digo nada, pero no quiero tener problemas. Me callo. No, acá tenemos una orden. Que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. A los santos, son los santos que contienden ardientemente por la fe. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, o sea, están dentro de la iglesia encubiertamente, los que de antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Que dicen, estamos en el tiempo de la gracia, está todo permitido. Dios es un Dios de gracia, un Dios de amor. Sí, pero la justicia, y no seas legalista. Ahí te encaja en el legalismo. Estamos en el tiempo de la gracia, así que haz lo que quiera, vive como quiera. Entonces agarran la gracia de Dios del libertinaje y niegan a Dios, el único y soberano y nuestro Señor
Jesucristo. Son personas que andan negando a Dios. Son personas que no viven la Escritura. Son personas que con su vida, ¿verdad?, son cobardes y no viven las Escrituras. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Contender ardientemente por la fe. Tenemos que decir, eso está mal. La Biblia dice que debemos practicar esto. La Biblia dice que tenéis que cambiar esta actitud. Por eso debemos que exhortarnos los unos a los otros, ¿verdad? Al que es cobarde no quiere tener problema con nadie. Quiere quedarle bien a todos. No puede exhortar, no puede estar hablando porque si no parece que vos siempre andás juzgando. No juzguéis. La Biblia me dice juzgar con justo juicio. El cobarde se va a callar, no va a decir nada porque no quiero tener problemas. Pero el que no es cobarde, el Señor Jesucristo lo vimos, hablando delante de la autoridad. Él con sutileza le habló, no le habló acusando a nada, sino con sutileza le dijo que estaba no respetando la palabra, la ley, y con sutileza lo estaba exhortando también, ¿verdad? Primera de Juan capítulo 4, versículo 1 al 6. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Prueben los espíritus, dice, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hay muchos falsos profetas. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Bueno, ¿cuál tenemos? Los testigos de Jehová salen a predicar, hablan de Jesucristo, pero ellos niegan que Jesucristo vino en carne, que nació como un hombre. ¿Se entiende? Que era un espíritu que aparecía y aparecía y se desaparecía. Pero ¿saben qué? El Señor no, vino en carne. Los que niegan esto tienen el espíritu del anticristo. Y cuando nosotros nos vienen a hablar, tenemos que callarnos y decir, no quise decir nada, pobre, capaz que le cae mal. Bueno, ¿saben qué? Si nos callamos, somos cobardes. Nosotros no estamos para ser cobardes, ni para agradar a los hombres. Hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Actuemos como vencedores, no nos callemos. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. ¿Por qué hay tanta cantidad de gente que los sigue? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque son del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. El espíritu de verdad van a escuchar lo que es la verdad. Los que el espíritu del error van a salir atrás de los de que andan en el error, ¿verdad? Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 al 12. Segunda de Timoteo 2, 11 al 12. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, ¿qué va a pasar? Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Bueno, hermanos, tenemos que muchas veces negarnos a nosotros mismos, pero no negarlo a Él. ¿Se entiende? Tenemos que hablar de Él. Fuimos salvos y elegidos antes de la fundación del mundo para ser valientes. Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, ¿verdad? De dominio propio, de amor, de dominio propio. Entonces debemos ser conscientes de que el cristiano es caracterizado porque es una persona que no echa para atrás. Habla lo justo y necesario, sí, pero cuando habla la verdad. No se calla, habla la verdad. Y lo vimos. El Señor hablándole la verdad a Anás. Pedro, sin el Espíritu, negando al Señor. ¿Se dan cuenta? Bueno, ojalá que hoy, gracias a Dios, estamos en el tiempo de la gracia. Bueno, si tú practicas, ¿verdad? Vienes a la iglesia, pero sales al mundo y no hablas de Dios, y pasa el tiempo y estás practicando, negando al Señor, bueno, hoy es día de salvación. Arrepiente de tu pecado y cree en el Evangelio. Y Dios te va a salvar. Y te va a dar el espíritu de dominio propio, de poder, ¿verdad? Y no lo vas a negar delante de quien sea. Los primeros cristianos murieron
¿Cómo murieron? ¿Como cobardes llorando? No, no murieron como valientes. Murieron por el Señor, hablando del Señor, cantando himnos, ¿verdad? Y testificando, predicando el Evangelio. Fueron comidos por fieras, fueron quemados, aserrados, pero ellos fueron fieles. ¿Por qué? Porque tenían el Espíritu de Dios, no fueron cobardes. Y están en la gloria, van a ser recompensados, ¿verdad? Por el Señor. Bueno, nosotros nos hemos dado cuenta que también somos hijos de Dios y hemos negado al Señor, hemos caído en este pecado. Estamos en el tiempo de la gracia, ¿verdad? Dios ya nos perdonó nuestros pecados. Tenemos que confesar el pecado, apartarnos y continuar para adelante, porque nosotros fuimos llamados a vivir por fe, para adelante, firmes y adelante, hueste de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Así que vamos a orar, hermano. Padre bendito que estás en los cielos, te alabamos, Padre, te engrandecemos tu nombre. Oh Dios, perdónanos, Señor, por la cobardía. Tantas veces, Señor, nos callamos, no hablamos de ti, tenemos temor. Ayúdanos, Dios, a ser fuertes y valientes. Aumenta mi fe y la fe de mis hermanos para continuar testificando, hablando de ti. No solamente hablando, sino también con nuestra vida, Padre. Que podamos vivir tu palabra. Porque no solamente hablar, no solamente fuimos llamados a predicar el Evangelio, sino fuimos llamados a vivir el Evangelio. Padre, ayúdanos, comienza por mi vida. Y que juntos, Padre, somos pocos, pero este pequeño rebaño pueda ser fiel, no ser cobarde. Que salgamos, Señor, y seamos valientes y fuertes, porque tú estás con nosotros. Confiemos en tu poder. Confiemos, Señor amado, que tú estás con nosotros hasta el fin del mundo. Toda la gloria sea para ti, toda la alabanza. Muchas gracias, Padre, por tu palabra. Bendícenos y guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir y bueno, por orar por nosotros. Continúen orando y bueno, y para que este ministerio se siga, ¿verdad?, avanzando, predicando el Evangelio, enseñando las Escrituras y que bueno, la iglesia de Durán pueda crecer y madurar espiritualmente para salir y predicar el Evangelio y vivir para la gloria de Dios. Así que muchas gracias, muchas bendiciones y si Dios quiere nos veremos el miércoles. Y al sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente que murió.